¿Por qué piensas lo que piensas? En este episodio voy a tratar de responder un poco esta pregunta, quizá no de una manera exhaustiva, pero sí de una manera un tanto lúdica y quizá pues entretenida y con algunas metáforas para poder entender, bueno, ¿y qué es esto de los pensamientos? ¿Por qué llegan? Y cómo es que llegan a mi mente, etcétera, ¿no? Y siempre hago dos preguntas antes de empezar con todos mis clientes. Y las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿los pensamientos los generamos o los experimentamos? Te voy a dar un segundo para que pienses. Ok. Ahora, los generamos y los experimentamos. Pregunta capciosa. Hacemos las dos cosas. Ahora, ¿la manera en la que generamos los pensamientos es voluntaria o involuntaria? Otro segundito para que llegue la idea. Generalmente pensamos que una parte de nuestros pensamientos son voluntarios y otra parte son involuntarios. La verdad es que todos son involuntarios. Llegan ahí sin que nosotros los pidamos. Si fueran voluntarios, nosotros podríamos decidir activamente qué pensar en cada momento y no tendríamos por qué sufrir. Porque yo creo que a nadie le gusta sufrir. Podríamos introducir de manera voluntaria totalmente, pues pensamientos positivos, que me hagan sentir bien, esperanzadores, felices, vamos a decir. Pero la verdad es que no es así. Y una de las cosas que sucede es que los pensamientos vienen de un bagaje, ¿no? Vienen de una historia. Y por eso los pensamientos de cada quien son diferentes. Y los pensamientos brotan a partir de que nosotros nos relacionamos con la realidad. Y esta realidad, esto que está enfrente de nosotros y despierta de nuestra mente el pensamiento, pues es la misma realidad para todas las personas que pudieran estar como observadoras, pero el filtro de cada quien y la historia de cada quien define lo que cada persona va a pensar. De manera que los pensamientos vienen por dos cosas, si lo queremos simplificar, de la respuesta a un estímulo y de una historia. ¿De qué historia? Pues de la historia de tu vida, ¿no? Ahora, hay algo curioso con el cerebro. Una funciona, como acabamos de decir, como generador de ideas, pero al mismo tiempo como observador de ideas. Ahorita vamos a ir para allá y saber, bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Por qué en este podcast esto va a ser tan relevante en todos los episodios? ¿Y por qué quiero empezar con esto en un episodio tan temprano? Tenemos al cerebro, mejor dicho, tenemos a la mente observadora y tenemos a la mente generadora. Eso de entrada. Y además de eso, tenemos al cerebro como una calculadora sin signo de menos. Quiero que lo pienses así. Quiero que pienses que solamente tiene signo de más y signo de multiplicar. ¿Y esta calculadora desde cuándo empezó a funcionar? Pues desde que empezaste con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje empieza año y medio, año 8 meses, 2 años, diferentes edades, pero aproximadamente alrededor de los 2 años, un poco antes, un poco después, empezamos a desarrollar el lenguaje de tal forma que empezamos a relacionar mamá con comida. Entonces, si yo tengo hambre, yo digo la palabra mamá, hambre, y se aparece un plato de cereal o una manzana enfrente de mí. Entonces yo empiezo a hacer todo este tipo de relaciones entre distintos estímulos, distintas cosas, y todo se va integrando en mi mente. Y a lo largo de los años se va haciendo mucho más complejo este entramado, ¿no? Esta red de significados se va haciendo mucho, mucho más complejo. Pasan los años, llego a la etapa adolescente, adulta, me pasaron muchas cosas durante la infancia, la adolescencia, mi adultez temprana, y me encuentro con que tengo pensamientos automáticos que no sé de dónde salen, pero me hacen sentir muy mal. ¿Qué tipo de pensamientos? Ahorita vamos para allá. La cuestión es que nuestra mente es esta calculadora que no tiene signo de menos. Solamente a lo largo de mi historia, a lo largo de mi vida, va sumando y multiplicando, sumando y multiplicando. ¿Y de qué manera multiplica? Porque sumar, bueno, pues tengo un estímulo nuevo, adquiero esa información, listo, ya está, lo pongo en mi ecuación de la vida, ¿no?
Pero no nada más sumamos, multiplicamos. ¿Y a qué me refiero con multiplicar? Imagínate, ponte la mano, la palma de tu mano enfrente de ti, e imagínate que en la palma de la mano está escrita la palabra mamá, o papá, o abuelo, quien tú quieras, de tu familia. Y cada uno de tus dedos es una rama distinta. De tal manera que tu mamá puede ser una muy buena cocinera, y es tu dedo pulgar. Y tu mamá regaña, y ese es el dedo índice. Y tu mamá es trabajadora, y ese es tu dedo medio. Y tu mamá también es esposa, y ese es tu dedo anular. Y tu mamá también es hija de tus abuelos, y ese es tu dedo meñique. Y así podría haber más dedos, pero no tenemos más. Entonces este es el ejemplo con el que me voy a quedar. Resulta ser que cuando yo pienso entonces en esposa, también puedo pensar en mamá. Cuando yo pienso en hija, también puedo pensar en mamá. Cuando yo pienso en cocinera, también puedo pensar en mamá. Cuando yo pienso en regaño, también puedo pensar en mamá. Y ya no recuerdo cuál era el tercero que les dije, pero el ejemplo es ese, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar a relacionar todas las palabras de todas estas maneras. Y tenemos esta reversibilidad en cuanto a que A me lleva a B y B me lleva a A, ¿no? Si A es más chico que B y B es más chico que C, yo inmediatamente, sin haber hecho la comparación previa, sé que A es más chico que C. Y todo esto pasa dentro de la mente de una manera muy rápida. Y se va agregando durante los años. ¿Cuál es el problema de que se agregue durante los años? Pues, de alguna manera, digo, nos ayuda porque adquirimos conocimiento, ¿sí? Podemos ponerlo en práctica, pero también hay otra cosa, que es que nos puede llegar a meter en problemas con nosotros mismos, nuestra propia mente atacándonos a nosotros mismos. Y es que, vamos a decir, que en algún momento de tu infancia te fue mal en un examen en la escuela. Después de ese examen, vamos a decir que de 100 puntos posibles sacaste 70 y todos sacaron 80 para arriba, y llegas a tu casa y con mucha pena le enseñas ese 70 a tus papás. Y tus papás te dicen, ¿eso es lo mejor que pudiste hacer? ¿En serio para eso nos perdimos la cena de Navidad? Bueno, a lo mejor en Navidad no se ponen exámenes, pero en serio por eso nos perdimos la cena en casa de tu tía, el cumpleaños de tu abuelita, para que sacaras un 70 en el examen. No tienes perdón de Dios. Eres un inútil. Órale. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya asocié varias cosas, ¿sí? Empecé a relacionar que un número, 70, equivale a regaño, equivale a descontento con mis papás, equivale a ser una vergüenza para mi familia, y soy un tonto o un inepto o un irresponsable, ¿no? Todo esto por un papel con un número encima, ¿ok? Eso se queda en mi mente y van pasando los años. Y resulta que cada vez que sucede algo similar a esto, puede ser un 70, puede ser un resultado no favorecedor en un partido de fútbol, ¿no? Perdimos el partido. Puede ser que me equivoqué en algo con mi pareja, porque ya soy adulto y tengo pareja. Cualquier cosa. Y llega un momento en el que hago algo que a mis ojos está mal, está deficiente, y en ese momento se empiezan a activar todas estas relaciones que yo ya tenía, ¿no? Es como sacar un 70, es hacerlo por debajo de la línea esperada, ¿no? Entonces me pongo en esa posición donde doy vergüenza, soy un inepto, etcétera, etcétera. Y empiezan estas vocecitas a atacarnos. Y empiezan a darnos este tipo de mensajes de, pues, ser insuficientes, de ser tontos, de ser ineptos, de que siempre es lo mismo, de no voy a poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a llenar todas estas, todas estas casillas de lo insuficientes que llegamos a ser, o de lo fracasados que podemos llegar a ser. Y esa manera de hablarnos a nosotros mismos tiene su repercusión. ¿Por qué?
Porque además, nuestro cerebro, una vez que recibe estos mensajes de la mente, muchas veces se gancha con ellos. ¿Y a qué me refiero con que se gancha? Es que los interpreta como si fueran una realidad. Y una de las cosas que voy a estar repitiendo en este podcast es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos, nuestra mente los genera y una parte de nuestra mente, sí, quiero que pienses que tenemos dos mentes, lo que platicábamos hace rato. Tenemos la mente generadora de ideas y tenemos la mente observadora. Entonces, quiero que nos pongamos mucho en contacto con la mente observadora para darnos cuenta de que hay un pensamiento, brota un pensamiento. De pronto, yo me puedo fusionar con él, me puedo ganchar con él, lo puedo ver como una realidad. ¿Qué pasa si yo veo el pensamiento como una realidad? Muy fácil. Si no usas lentes, bueno, imagínate que te pones unos lentes de sol, ¿no? Si usas lentes de aumento, imagínate que ves las cosas borrosas, pero te pones tus lentes, tus gafas, como les quieras llamar, y ahora todo lo ves a través de ellos. Bien, a través de este filtro, de este pensamiento, de esta idea que llegó, ahora voy a empezar a ver una realidad. ¿Y cómo será la realidad de una persona que se considera incompetente o inútil? Bueno, vamos a ver. ¿Qué otros pensamientos van a llegar si yo me considero, no pienso que pudiera llegar a ser, sino que yo ya me considero, lo sé, está escrito en piedra, que soy un inútil? Lo más probable es que los otros pensamientos que se derivan de él tengan que ver con inutilidad, incapacidad y demás. Ok, te voy a dejar que elabores qué tipo de pensamientos se pueden ligar a la idea de soy un inútil. Supongo que se te ocurrieron por lo menos unos 5 o 6. Bien, ¿qué es lo que pasa? A través de este filtro de soy un inútil, también van a brotar otras cosas. ¿Cómo qué? Vamos a decir, emocionalmente, ¿cómo te sentirías? No si pensaras que pudiera haber la posibilidad de que eres un inútil. No, no, no. Si tú te pones la etiqueta y sabes a ciencia cierta que eres para todos y para todas un inútil y para ti mismo, ¿cómo te vas a sentir emocionalmente que despierta? Tristeza, frustración, enojo, algunas cosas por ahí, ¿no? Sensaciones corporales. Si yo me sé, escrito en piedra, que soy un inútil, ¿qué siento en el cuerpo? ¿Me siento con energía y con ganas por hacer las cosas? ¿O siento un letargo, una anergia, una pérdida de todas las ganas de hacer las cosas? Más probable lo segundo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer si yo me sé inútil? Bueno, pues lo más probable es que si tenía la posibilidad de aplicar para entrar a una escuela, por ejemplo, a la universidad, voy a buscar entrar a la universidad, a una buena universidad. Pues no, ¿por qué? Porque soy un inútil. ¿Buscaré un trabajo? Pues no, porque inútil en la palabra viene la definición, no soy útil. Entonces no me van a necesitar en ese trabajo, hay mejores personas que yo. ¿Le hablaré a la persona que me gusta? Probablemente no le vaya a gustar un inútil. Entonces mejor no. Y así nos podemos ir por cada uno de los rubros que son importantes para las personas. Entonces estos lentes que nos pusimos, que terminan por ser pues un filtro, actúan de filtro para los estímulos externos, es decir, lo que yo veo desde afuera entra a través de este filtro. Y con mi inutilidad ahora yo me relaciono con eso que llego y además actúa como filtro para todo lo que está de adentro hacia afuera. Y de adentro hacia afuera me refiero a todos los pensamientos nuevos que llegan a través de ese, a todas las sensaciones corporales, las emociones y todas las maneras en las que nos comportamos. Y bueno,
¿Por qué pensamos lo que pensamos? Porque tenemos una historia. Y esa historia se va sumando y se va multiplicando. Y cuando podemos relacionar las cosas que se fueron sumando y multiplicando, y nos llega un estímulo desde afuera, y después de relacionarnos con ese estímulo a través de los lentes, brotan todas estas cosas, brotan nuevos pensamientos. Por eso pienso lo que pienso. De ahí la importancia de sentar las bases de lo que se va a tratar este podcast. Entonces, acompáñame en los siguientes episodios. Vamos a indagar un poquito más. Vamos a hablar de la mente observadora, de la mente generadora. Vamos a desarrollar algunos ejercicios de qué hacer con esa mente generadora, porque a veces genera muchas cosas que no son tan agradables y que no nos permiten movernos hacia una vida valiosa. Y de eso se trata este podcast, de tener herramientas para poder moverme hacia vida valiosa que yo me planteo. Luego vamos a platicar de cómo plantearnos esa dirección valiosa hacia la cual yo me muevo y nadie más, porque yo soy el que decide hacia dónde va mi vida, pero eso lo vamos a dejar para episodios posteriores. Te agradezco mucho haberme escuchado el día de hoy. Nos estamos escuchando pues la próxima semana.